La sensación contigo es que hay como un cierto paralelismo, en el sentido de que nos vemos mutuamente en esos caminos, muy cada uno en su región, en su práctica, en su compartir en el mundo de las redes sociales. Nos conocemos físicamente, pero hace muchos años que no nos vemos y sí, nos hemos hablado, ¿eh? Y hay como un reconocimiento, yo igual que veo a un compañero que he entrevistado últimamente, Artur Sala, como una especie de mi otro yo, pero en científico y físico y tal, Artur Sala, porque también coincide con algunos elementos como Reich, Tanta Shivaísta Cachemir, René Guénon, y como lo veo mucho como mi otro yo en, en científico, a ti también te veo como mi otro yo, pero en mujer, ¿no? También con esa pasión y ese viaje en la tradición que cada vez siento que te ha llevado más al shivaísmo de Cachemir. Y también con ese origen más revolucionario, más cuestionador de la sociedad, además de verte que construyes tu artesano con, con mucho arte. Hay elementos de igualdad, de homo, ¿no? De similitud, que me hacen reconocerme en ti. Y después hay otros elementos, algunos obvios, o sea, salta a la vista, que son más bien de lo hétero, ¿no? De lo diferente, y ahí, además de nuestras, o sea, lo evidente, está el elemento que yo vengo mucho de un lenguaje más racional, más de abstracción, y tú más te veo un lenguaje más simbólico, más artístico. Y entonces ahí hay como bueno, cuando nos ponemos a hablar, como un sí, pero desde el otro hemisferio, ¿no? Algo así, de la conciencia, ¿eh? Y es guapo esto. Mm, sí, para mí es una gozada siempre hablar contigo y realmente me trae una riqueza. Pones palabras en como en esas explicaciones desde el lenguaje que nombrabas, lo racional, a muchos de los procesos que voy viviendo. Entonces, de repente traes algo nuevo, que me encanta lo nuevo, y poderlo conectar con otros mapas o con el lenguaje simbólico, con los arquetipos, con las prácticas que también en este momento están vivas en mí. Es como, wow, ¿no? Ese, ¡ah! Me encanta. Mm. Bueno, va, ahí estamos. ¿Qué temas tenemos hoy? Porque hemos hablado un poco antes también, como que ya ha surgido estas ganas de compartir, como que, eh, qué podemos aportar, ¿no? Desde nuestro diálogo también, así como Mm. abriéndolo. ¿Cuál es había algunas notas que hemos tomado o qué? Y sí, sí, a mí me ¿Las llamó mucho la recuerdas? atención en una de las últimas conversaciones que tuvimos, que me comentabas acerca del acorazamiento. Me hablas del acorazamiento mecánico y del acorazamiento místico, y de ahí empezamos a tirar de hilos y surgió algo que luego me dejó pensando, reflexionando y sintiendo, y de ahí volvimos a otra conversación y te dije, uy, este tema hay que recuperarlo. Entonces yo diría que es una buena semilla para empezar a conversar hoy. Sí, y recuerdo también que lo relacionaste con algún simbolismo, capítulos de algún texto tántrico, que luego nos lo Ujú, puedes recordar. ujú. Esto del acorazamiento mecánico y místico es una aportación de Reich que casi nadie recoge, porque como esto lo compartió en los últimos textos donde la gente lo tomó por loco, por la amplitud, ¿no? Y porque lanza un montón de hipótesis y de teorías, digamos,
que rompen muchos esquemas, ¿no? Y entonces, incluso los reichianos suelen no basarse en esos últimos textos, ¿no? Pero que trae unas claridades brutales, o incluso si, por ejemplo, mi compañero Artur Sala recoge de los últimos años toda esta parte más cósmica, biofísica, que es súper interesante, ¿no? Pero a mí que me interesa más este aspecto de comprender la separación humana y cómo recuperar nuestra unidad, nuestra integridad, pues sí que le he dado mucha importancia a estas comprensiones que tuvo Reich en los últimos años, y una de ellas es las distinciones entre los distintos tipos de acorazamiento, que no es el mismo tipo de distinciones que hizo en los primeros años, que es lo que más se conoce en este libro que se llama Análisis del carácter, que es un libro de referencia en psicología, que habla de los distintos tipos de coraza en términos de rígido, esquizoide, no sé qué, que es algo eh, que viene a ser como un mapa tipo el eneagrama y este tipo de mapas que muestra cómo se ha construido, la forma que se ha construido la coraza. Él no va tanto a esto, sino a elementos más fundamentales, más esenciales, más de comprensión profunda. Entonces en realidad, ya no divide tanto en diferentes modalidades, sino, por un lado, en un acorazamiento que es más por grados, y entonces distingue lo que él llama acorazamiento neurótico, que es un acorazamiento que esencialmente duda, que es ambivalente, porque de alguna manera dentro de él se están expresando los dos extremos de una especie de graduación de acorazamiento y no acorazamiento. Por un lado, el no acorazamiento y por otro lado, el extremo acorazamiento. Pues el neurótico, que es lo más típico, estaría como a la mitad y tendría momentos de acorazamiento y momentos de estructura orgánica. Entonces, ahí se va dando una especie de ambivalencia, que es la duda, estoy dudando, o estoy en el control, me tomo una copa y me sale el descontrol y me sale lo otro, ¿no? Esa duda, esa neurosis, esa contradicción interna, es lo típico en esta sociedad. Pero pudo, digamos, describir muy claramente cuáles son las características de la estructura orgánica y desde la estructura hiperacorazada, y en medio esta habitualidad. Entonces, ese esquema es brutal para comprender cómo nos movemos en este grado de acorazamiento. Pero además vio también una especie de gradación en un acorazamiento más hacia abajo, que él llama mecánico, y un acorazamiento más hacia arriba, que él llama místico. El hacia abajo se relaciona más con lo que yo llamo la hiperrealidad, es decir, el funcionamiento en la sombra de la sociedad. No el funcionamiento ideológico en la sociedad, sino cómo realmente funciona desde la competencia, desde la mercantilización, desde el suprimir toda dimensión, digamos, espiritual o humana de la vida social, ¿no? Tiene mucho que ver con el mundo de la economía y con el mundo de la violencia, que es el mundo fundamental en el cual se basa todo un funcionamiento de la sociedad, es decir, cuánto vale o el poder, el valor y el valor en el mercado, el valor mercantil y el poder. Este es el funcionamiento que Marx había descrito como el funcionamiento más profundo de la sociedad, cómo funciona la sociedad realmente. Ahora, Marx también había dicho, pero también hay una superestructura, es decir, hay como toda una estructura ideológica que también está sosteniendo eso. Pues esto sería lo que está describiendo Reich. Este es el funcionamiento mecánico, yo añado mercantil, pero por otro lado hay un funcionamiento que también apoya esa estructura, que es ideológico y que muchas veces no corresponde a esos elementos, porque es un mundo de la libertad, o es un mundo de Dios, o es un mundo de la democracia, o es un mundo de la paz. Son palabras y espiritualidades, pero que en realidad son complementarias de esa estructura. Bueno, esta estructura dual de la sociedad,
que por abajo tiene esa economía y ese poder, o sea, la política y la economía, punto. Es lo único importante a cierto nivel. O sea, los portaaviones norteamericanos y la religión o la ciencia o la política de valores, todo, sí, perdón, y por arriba toda esa política de valores, toda esa religión, toda esa ideología, ¿no? Entonces, esto es lo que sostiene el mundo y esto en realidad está en la estructura separada de cada ser humano. Y esto yo siento que es brutal, cómo Reich lleva al individuo también ese funcionamiento de la sociedad separada o la sociedad capitalista. Y está en la comprensión del acorazamiento mecánico, que sería esta economía y esta política, y este poder, y el acorazamiento místico, que sería este Dios y estos valores como la democracia, la paz, la libertad. Y esto nos ayuda a ver que en realidad para ir a un espacio humano, un espacio orgánico, debemos siempre poder estar viendo delante de nosotros tanto la dualización, la separación hacia abajo, hacia lo mecánico, como la dualización, la separación hacia arriba, hacia lo ideológico. Solo cuando podemos estar viendo y diferenciándonos de estos dos aspectos, podemos estar explorando el misterio, es decir, explorando algo que realmente es vivo. Si no lo estoy viendo delante de mí, muchas veces estoy metido dentro, es decir, o estoy imbuido de ese mercantilismo, egoísmo, egocentrismo, buscando, ¿no? Por ejemplo, la economía o el poder. Y muchas veces, complementariamente, además, lo estoy haciendo desde lo místico, es decir, desde lo ideológico, desde el otro polo, ¿no? Estoy metido dentro y por eso no lo veo. O a veces lo que pasa es que me diferencio de un polo, por ejemplo, es típico que me diferencio del polo mecánico, de la búsqueda de lo económico egoísta o del poder y la manipulación, pero estoy cayendo en el otro polo, en el místico ideológico. Entonces, por eso este esquema, siento que yo rescato de Reich, siento que es básico, importantísimo, para realmente poder caminar un viaje humano. Vaya rollo que te he pegado. No, me encanta escucharte, ya lo sabes. Sí, yo cuando te escucho hablar de esto me conecta con la identificación, ¿no? Con el apego al concepto de quién soy en las diferentes capas, ¿no? Desde lo más denso, de quién soy como mujer, como persona que camina en este mundo, con estas características, con este cuerpo, con esto que me gusta, con esto que no me gusta, con el trabajo, con las etiquetas que me voy poniendo a mí misma, desde lo más, vamos a decir, denso, en ese sentido, lo más tangible, a las más sutiles. ¿M? A las más, claro, cuando entramos en lo ideológico ya estamos entrando en aspectos más sutiles, ahí también podríamos ver, o sea, lo que manifiesto o lo que pienso de mí, que soy, también en un aspecto más sutil. Y en todas esas capas, la identificación con lo que me compone, ¿no? Con cómo yo me nombro a mí misma y además cómo me agarro a esos conceptos de mí en base a lo que soy y lo que no soy, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que quiero y lo que no quiero, ¿no? Llevándome como a una danza continua entre desear y rechazar, esto sí y esto no, esto me hace feliz, esto me pone triste, me alegro cuando llega algo que me gusta, me entristezco cuando se va, ay, cuando llega algo que no me gusta es horrible y cuando se va, ah, qué guay, ¿no? Es como toda esa danza que, que de alguna manera siento que va poniendo como el foco en el lugar equivocado, vamos a permitir la palabra de momento, si mi objetivo está en ser libre, en una felicidad duradera, en algo que tenga más que ver con, pues, con una expresión orgánica de mí, ¿no? Como estabas nombrando. Y veo que el poner atención en que se va a dar en diferentes planos de sutilidad también es importante, ¿no? Pues
claro, la identificación, cuanto más sutil, es más compleja de ver, ¿no? O puede ser más compleja de ver. Sí, me conectaba al escucharte también con un texto en concreto, un texto que es védico, realmente es un Purana. Para quien no conozca esta terminología, la dejamos así que se escurra y chimpún. Un texto antiguo, unos versos, un poema de hace cientos de años, que también es un texto base en algunos linajes y tradiciones tántricas, que es el Devi Mahatmya, ¿no? Es el canto a la madre divina o a la diosa. Y es un texto para mí muy, muy delicioso. Alegóricamente nos coloca un mapa delante para transitar nuestras luces y nuestras sombras. Y la primera vez que te escuché acerca de esto, se conectó en hilos, pues la estructura básica de este poema, hay 3 mitos básicos, 3 capítulos, 3 charitas, y estas 3 charitas hablan de 3 niveles de 3 niveles que navegamos la expresión de nuestra experiencia humana y van de lo más denso a lo más sutil. Es una alegoría en el camino hacia la liberación, ¿no? Y podríamos decir, ¿liberación de qué? ¿No? Es la liberación de la propia identificación al concepto de mí misma, a lo que creo que soy yo, y en el camino de transformación se van cayendo esos pilares de lo que yo creía que soy, esos autoconceptos, abriendo nuevas posibilidades, ¿no? O integrando más pedacitos de realidad en lo que creo que soy. Y estos 3 capítulos van también ahí, ¿no? Como de lo más denso a lo más sutil. Sería, decíamos, ¿no? Como que corresponde el primero a este aspecto más de la materia, ¿no? Y de lo mecánico que dice Reich, decimos nosotros, ¿no? Es decir, este aspecto sutil separado de lo, perdón, este aspecto denso separado de lo sutil. Es que en realidad en el Tantra, como entiendo yo, todo es vibración y y la materia es el aspecto más grueso. A mí no me gusta llamar más bajo porque me parece inferior, ¿no? Pero haciendo la metáfora con la música, hay música aguda y música grave. No hay ninguna música que sea mejor que la otra, toda complementa y es fundamental y es necesaria para una armonía y una amplitud musical. Yo siento que el Tantra nos trae ese reconocimiento que la vida requiere y es todas las notas, desde las más graves a las más agudas, ¿no? Ahora, cuando se da esa separación, dejo de respirar, aprieto los esfínteres, hay tensión, entonces se genera la separación. La separación es una percepción de un yo separado frente al mundo. Y ese yo separado frente al mundo, la única percepción que tiene desde la tensión, en cambio de percibir todas las notas, solo percibe 2 notas. Digamos, eh, la más gruesa de todas, la materia, y alguna de las más sutiles que se relaciona con conceptos, es decir, la mente y el cuerpo, la materia y la ideología, y deja de percibir todos los gradaciones intermedias, ¿no? Y darnos cuenta que al final, darnos cuenta y tener la experiencia que lo que hay dentro de mí, lo que hay entre nosotros, lo que hay en ti, lo que hay en el espacio, es la misma pasta y que toma formas y se disuelven las formas, pero es la misma pasta que la puedo percibir. Y cuando percibo esto, ya no tengo que hacer tanto esfuerzo por defender esta identificación con lo más grueso o con estas ideas que sostienen esta identificación, ¿no? Entonces, siento que esto que traes es como que corrígeme, ¿no? Pero que en este viaje del tantra podría ser, primero, dejo de identificarme con lo más grueso, después dejo de identificarme con lo ideológico, ¿y después qué?
Claro, realmente diferentes linajes empiezan como el camino simbólico, desde lo más sutil a lo más denso, a lo más tangible, o de lo más tangible a lo más sutil, ¿no? Ahí encontramos como estas dos posibilidades. Y lo más interesante, yo diría que es lo que estabas trayendo, ¿no? De que desde esa mirada tántrica tradicional, todo es la vida, todo es el pulso de la vida que se mueve, todo es la misma pasta, como decías, todo es esa vibración, ¿m? Ya sea más densa, más tangible, más palpable o más sutil, es lo mismo, ¿no? Y, antes de contestarte, tiro un poquito del hilo, que hay algo que con lo que inicia el Devi Mahatmya, ¿no? Y es el mito comienza en un bosque, ¿no? Entrar aquí a narrarlo sería demasiado largo, entonces me voy a permitir la licencia poética de coger como fragmentos y sin entrar en detalle porque sería demasiado extenso, ¿no? Pero el mito, el texto, comienza con una historia que sucede y en un momento dado los personajes principales están en un bosque. Y ese bosque representa ese momento en el que de alguna manera nos retiramos de todo ese movimiento de la vida para poder autoindagar. Eso no quiere decir que necesariamente se tenga que traducir en una experiencia renunciante a la vida. Me voy de la vida para indagar en mí y saber quién soy. No. ¿Podría ser una opción? Sí. ¿Pero es condición necesaria? No. Es un simbolismo de algo que puede suceder, sí, que físicamente me retiro, o en el propio proceso interno me retiro a autoindagar, a ver qué sucede conmigo, ¿no? Ahí comenzaría este proceso de me planteo las cosas. No doy por supuesto que está sucediendo lo que creo que está sucediendo, ni doy por supuesto que soy quien creo que soy. Entonces ahí estos primeros pegamentos o lazos más gruesos empiezan a ser cuestionados. Y es interesante también que aparecen diferentes personajes a lo largo de los 3 capítulos que representan estos aspectos internos, siempre internos, con los que me voy encontrando en el camino de transformación hacia esta posibilidad de poder integrar más pedacitos de vida en mí, ¿no? Esas identificaciones o esas limitaciones internas. Y entonces en la primera, en la primera parte, estas fuerzas van cambiando de forma todo el rato, ¿no? Entonces, cuando están, el Devi Mahatmya transcurre en batallas, ¿no? Y esta batalla es la alegoría del proceso de transformación en el que se inicia una lucha interna o una fricción, vamos a decir, si preferimos la palabra, entre dos aspectos que en esa fricción dan algo nuevo, ¿no? Producen algo nuevo. Entonces, en esa batalla, esta fuerza empieza a cambiar de forma. Y en esos cambios de forma nos dicen, dentro del mapa simbólico, con lo que te encuentres va a ir cambiando de forma. O sea, no es simplemente, pues me encuentro una cosita, la veo, ya está, me he liberado, ¿no? Es como, es muy predecible que cuando crees que ya está, ¡fum!, cambie de forma. Cuando crees que ya está, ¡fum!, cambia de forma. Entonces, nos llama, por un lado, la atención. Hay dos de esas fuerzas que en la traducción las podemos llamar las primeras que salen, ¿no? Sus nombres, Madhu y Kaitaba, traducen del sánscrito como dulce y como miel de abejas. Entonces también nos está diciendo que es pegajoso. O sea, hay una tendencia a apegarse a esos conceptos de quién soy y cómo me reconozco en el mundo, ¿no? En lo más denso. Y desde ahí nos vamos dando cuenta, desde ese proceso de autoindagación, ¿no? Como decías, vamos hacia aspectos más sutiles, ¿no? Partimos de darnos cuenta de lo más tangible, y hay un momento, yo diría, que toda persona así con una inquietud
de búsqueda, empieza a cuestionarse también qué sucede con todo este flujo de pensamientos que se mueve en la cabeza, ¿no? Y la identificación con ellos, porque todo ese concepto ideológico viene a través de esos pensamientos. Y creo que en algunos de los mundillos en los que nos movemos, la mente está como muy juzgada, vamos a decir. Como Sí. eso es mente, ¿no? Eso es pensamiento. No, realmente la mente y el pensamiento es una función maravillosa de esta existencia. Es algo que está ahí aconteciendo. ¿Cuál sería el obstáculo, la dificultad o algo que nos podemos encontrar en el camino? La identificación con todo ese flujo de pensamientos. Me agarro a ellos y además entro en una dinámica de saltar de uno al otro, incluso muchas veces sin darme cuenta de que eso está pasando, sin darme cuenta de que mi mente funciona en un piloto automático como una radio que se enciende y que está ahí contándome sus historias y yo además escuchándola consciente e inconscientemente, ¿no? Entonces yo diría que igual el siguiente paso, respondiendo a ¿Sabes, tu pregunta hace sabes un rato, que ¿sí? tuvimos tenemos un poco de... no se te ha escuchado ahora. Ah, Está cada vez más haciendo un efecto un poco raro, sí. y es que hablas, no se te escucha y después se te escucha. Y Ah, ahora ya ha sido como 10 segundos que hablas y oh, después y no. Bueno, vale, esto entonces lo cortaré y a recuperamos un ver poco cómo... más. ¿Y desde dónde recuperamos? No, no, desde ahí mismo, desde ahí Ujú. mismo. ¿Desde dónde? Ah, volvemos a la pantalla. Vale. Claro, o sea, esta identificación con, con los, con los pensamientos que te pones a encadenar uno con otro y ni te das cuenta que estás atrapado ahí, ¿no? Ujú. Sí, entonces, respondiendo a tu pregunta, diría que el siguiente paso a esto sería el darme cuenta de qué acontece en todo este flujo interno de pensamientos que me atrevo a decir que en muchos de los cuerpos humanos que habitamos, pues están comandando el cotidiano. Es como sería, como al final de todas estas sutilezas, de todas estas notas que decíamos, eh, tomar solo dos vibraciones, el mundo de la materia desprovista de alma, digamos, desprovista de sutileza, y una nota concreta, que es el mundo de los pensamientos, que según, si entiendo bien, según los tattvas, sería justamente una vibración, o sea, una capa. Y hacer de ello, tú dices identificación, que me resuena, pero como para ponerle otras palabras sería hacer de ellos un absoluto. Es decir, someter el mundo a esta capa. El problema no es esta capa de la conciencia, ni esta otra capa de la conciencia. El tema es que solo giremos alrededor de estas dos capas y vayamos haciendo saltos y nos perdemos todo lo demás. Entonces ahí es como que hay una dominación. De alguna manera ejercemos una dictadura de la mente separada, que el problema no es la mente, el problema es la mente autorreferenciada y autodefendida en solo esta vibración, o el mundo material como absoluto también, ¿no? Entonces, al final, como el acorazamiento nos impide ver y escuchar y sentir las otras notas y solo nos mm, convertimos estas dos como absolutas, podemos ir saltando de una a la otra. En una sería el mundo convencional, o sea, ¿qué es lo que te identifica? Pues lo que tienes, lo que haces, ¿sí? Este es el mundo convencional. Y en la otra sería los valores o quién eres, pero un quién eres que es plano en un mundo mental, emocional y de un sentir, que esto también lo veo mucho, pero un sentir muy condicionado por este mundo. O sea, un primer sentir que muchas veces es un sentir reactivo, es un sentir ególatra, es un sentir que es el sentir que está sosteniendo ese mundo mental. Entonces, digo, por ejemplo,
esto lo hemos hablado también, ¿no? Cuando nosotros invitamos al sentir, muchas veces los que vienen solo a las primeras clases o a la primera clase se quedan con eso y luego es un desastre, porque y ya no solamente lo que hacemos nosotros, sino lo que se suele hacer por ahí, ¿no? Es decir, luego hay una identificación con ese primer sentir, que es un sentir que habitualmente en el mundo más mecanicista no se siente, pero luego se toma como un absoluto, ya lo siento, y entonces, pero es un sentir identificado con ese sentir separado, que siempre me lleva a la separación, a la afirmación de mis límites, pero también de mi separación y de la desconexión con la vida, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, ahí hay, es por eso que esta visión, ¿no? De ir reconociendo, ir diferenciándonos de nuestros acorazamientos mecánicos y místicos e ideológicos, siento que es un esquema que nos permite caminar más mm. profundo, ¿no? Sí, sí, te escucho esta metáfora de las diferentes notas y me encanta. Siento que podríamos decir que la sabiduría puede tener que ver con poder disfrutar de todas esas notas, ¿no? Disfrutar desde el sentido más amplio, poderlas ver, poderlas sentir, poder estar acorde, ¿no? Con toda esa melodía. Y permitir que en el presente, que en el día a día vaya subiendo y bajando, no fijarnos en Ujú, una nota "be", y no salir de ahí, ¿no? Sino poder relacionarla con las otras, que son los otros sentidos, las otras percepciones, los otros elementos de la vida, que pueden darnos un contacto con el con una realidad más profunda, de alguna manera, o sea, más amplia y más integrada. Mm. ujú. Sí, eh, diría que ese camino evolutivo en el que hablamos, si lo evolutivo aquí tiene algún sentido, vamos a cogerlo con pinzas, pero yo diría que, bueno, que nos puede servir de alguna manera. Es como un camino de transformación que nos lleva a abrirnos a la comprensión de una inteligencia que mueve todo, ¿no? Como últimamente me sale una inteligencia suprema, ¿no? Es como, wow, contemplo cómo se mueve todo y es que es un milagro, ¿no? Cómo se mueve la vida, cómo está toda totalmente interconectada, ¿no? Y claro, cuando estamos hablando del acorazamiento en sus diferentes niveles o de la identificación, estamos hablando de la incapacidad que vivimos, vamos a decir, me atrevo a decir habitualmente, la incapacidad de poder percibir al menos siquiera destellos de esta inteligencia suprema que lo mueve todo, ¿no? Este pulso que todo también lo mueve, ¿no? Y claro, creo que una de las principales dificultades que podemos encontrar cuando estamos hablando de mapas simbólicos, mitología, arquetipos, es identificarnos con o coger como muy en serio los nombres, la forma de lo que nos está contando, ¿no? Cuando realmente, ¿cómo podemos nombrar lo que sucede? Pues es que hay infinitos nombres, ¿no? Es como Sí. muchísimas maneras de nombrarlo y creo que además es fundamental por eso no agarrarnos a ninguno de esos nombres. Si cuando empezamos a estudiar, a leer toda la tradición de Oriente, vamos a quedarnos aquí por decir India, por resumir, ahí nos damos cuenta del inmenso folclore que es, ¿no? Los diferentes linajes, tradiciones, bla, 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 o sea, es como, es inmenso. Y aún incluso cuando vamos profundizando en alguno de ellos, la misma realidad se expresa con nombres muy, muy diferentes, ¿no? En el Devi Mahatmya, a esa inteligencia suprema, se le llama la diosa, o se le llama la madre, o se le llama Durga, pero es tan solo un nombre. Y es, eh, es parte central del texto que cuando hay una dificultad gorda, así de, ostras, ¿no? Hay una batalla entre lo que se llaman las fuerzas débicas y las fuerzas asúricas, ¿no? Como los aspectos en luz que desean esa libertad profunda y las fuerzas en sombra, internas siempre, que están ahí obstaculizando y en resistencia, ¿no? Y esa batalla la estamos librando internamente. Pues cuando esas fuerzas en luz, vamos a decir, están en apuros,
¿qué hacen en los textos? No solamente en el Devi Mahatmya, también en otros, piden ayuda. ¿Y piden ayuda a dónde? A esa inteligencia suprema, que es la que viene a lidiar las batallas que van pasando en esos diferentes niveles, ¿no? Y de las 3 charitas, de los 3 capítulos, cuando llegamos al último es el más largo. El primero es el más cortito. Este hecho es como, ¡pum! Así. El segundo ya tiene un poquito más de complejidad. Y el tercero es muy largo. Y tiene como elementos centrales precisamente el yo, la identificación con el yo y el apego que surge del yo, pero vamos a decir en sus capas más sutiles. Ya no tiene que ver como en las primeras con lo que yo hago, en lo que yo trabajo, lo que a mí me gusta. Tiene que ver ya con aspectos muy sutiles, ¿no? Y Como por escuchamos ejemplo, el, claro, ahí voy, ahora respondemos a esto. Escuchaba una maestra que decía, ya cuando entramos en esta capa, necesitamos autoindagar mucho porque mm, ahí no es algo tangible. Es precisamente desde esa autoindagación que me voy dando cuenta de las sutilidades que ocurren dentro de mí, en mi propia experiencia, en llevándolo aquí, a lo que aquí acontece. qué guay ese texto. Luego me lo pasas. Sí, sí, sí. ¿En qué idioma está? ¿Se puede leer en algún idioma legible por mí? No, no, inglés, ¿no? ¿O Sí, qué? bueno, Castellano. ahí el texto es sánscrito, hay traducciones al inglés, ya hay alguna traducción al español también, hay algunas traducciones muy, muy buenas que son en inglés, todavía nos encontramos así, pero igual podemos Claro. dejar en la descripción por si a alguien le apetece A olisquear. mí Y, a mí y- me apetece. Sí, me has despertado la curiosidad también y siento como es guapo como que compartamos este código más contemporáneos y nuestro, con fuentes como la de Reich y como fuentes como el Tantra y también textos concretos. Y yo siento que es muy guapo. Mm. mm, Textos y prácticas al final, porque nos están inspirando a un camino, ¿no? No, muy mm, guay, muy guay. Si esto ya lo habíamos anticipado y siento como que da para ver eso, ¿no? Cómo tampoco se trata de identificarse o de defender este camino tántrico o este camino bioenergético reichano o este camino cualquiera que sea, ¿no? Que ahí hay un punto también de decir, simplemente son herramientas que nos pueden servir a ver aspectos y que tener ojo con identificarnos, como dices, ¿no? Como tomarlo como el nombre al pie de la letra, como que si pierdo este nombre, pierdo la comprensión. No, no. Este nombre te da comprensión, pero después va más allá del nombre. Es como la estructura, ¿no? Es como lo simbólico tiene eso, ¿no? Que en realidad puedo explicarlo de mil maneras y, y a la mil una ahí lo pillo, porque ya no es la identificación con un nombre, ¿no? Ya no es sino que es esta estructura de la cosa, ¿no? Del universo, esta estructura que es una estructura como que oculta, ¿no? Y para mí esta estructura es lo que se me parece que en este simbolismo del acorazamiento místico, mecánico, este acorazamiento más o menos, esta neurosis que explicaba al principio, estas charitas que cuentas tú, estas distintas capas, no sé qué. Yo pienso que más allá de lo que contamos está esta estructura de la equivocación que decías tú, entre comillas, que si hay error, no hay error porque forma parte del juego, pero en cierto sentido hay una confusión que nos hace identificarnos o solo ver o hacer absolutos de una determinada realidad y lo que estamos apuntando es a compartir nuestro propio camino de salir de ese aislamiento, ¿no? De salir de esa dictadura de solo de un modelo que el nombre lo explica todo. Y al final soltamos los nombres, aunque los nombres durante un tiempo nos sirven para ir pillando esa estructura. Por eso siento que es muy guapo nuestro diálogo, más desde la abstracción, diría del pensamiento, ¿no? Y ver la complejidad conceptual, y por un lado, y por otro lado, ver como el símbolo
la alegoría, la metáfora que trae el lenguaje tradicional tántrico y de todas las tradiciones no duales que funcionan por símbolos y por personajes, pero que al final no hay que quedarse con el personaje. No hay dioses en las tradiciones no duales, son símbolos, son nombres intercambiables que me sirven simplemente para ir acercándome a la estructura eh, de la vida y también a la estructura de esta especie de confusión y cómo ir pillando esta espiral que va saliendo de la estructura de la confusión. Ujú, ujú. Sí, esto de hecho conecta con dentro de los significados ocultos del Devi Mahatmya, ¿no? Lo que ocultos como lo que encontramos pues más allá de la narración de las batallas. Va haciendo un viaje a través de lo que llamamos las tres gunas. Lo nombro por si alguien es familiar con los términos, que lo pueda tomar, y si no es familiar también que pues lo soltamos. De la más densa, pasamos de esto que es así como más denso al movimiento de la vida, de ahí nos damos cuenta de lo más sutil y nos dicen al final, pero ese no es el final del camino, ¿no? Que ahí vendría el riesgo de, "Ah, ya estoy en lo más sutil, estoy ahí dándome cuenta de todo, ya está, ya me he liberado". ¿No? Y entonces en el último y esto también es una capa, también es una identificación y la invitación es a la integración de los tres otra vez, ¿no? O sea, es como que tendríamos un camino de ascensión y descenso hacia lo ¿Cuál sería el más, tercero? Sería el bajo, el alto, o sea, el grave, el agudo. lo más denso, para quien tenga familiaridad con estos términos, es tamas, guna. El movimiento de la vida es rayas, como la pasión, el deseo, los pensamientos están aquí incluidos, ¿no? Aquí nos vamos dando cuenta de todo un mundo que se mueve, que es más sutil, es como lo que íbamos nombrando antes. En la tercera capa tenemos todo lo que llamamos sátvico o lo Sí. más sutil. Y entonces ahí Son vamos los ya, 3 de la Ayurveda, ¿no? Son los 3 aspectos de la Ayurveda. Mm. sí, 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 como es la Pero base en india. general, el hinduismo siempre ha dicho: "Lo guay es lo sátvico", ¿no? Y ahí también este texto traería a decir: "También esto es una identificación", sí, y son las 3 cosas. Mm. Y de ahí, claro, dándonos cuenta de este peligro de identificarme con el velo espiritual o con lo que he alcanzado, de darme cuenta sutilmente, de ahí te dice, esto también es un obstáculo en la liberación y ahí nos habla de la integración de las tres gunas. No A mí me es una resuena o muchísimo esto. no todo. Es que me resuena muchísimo porque dentro de los textos tántricos, a mí hay esta parte al final, hay alguna tendencia dentro de los textos tántricos que se parece demasiado para mí, dentro de algunos textos, a, digamos, al Advaita, ¿no? A solo identificarte con el absoluto, ¿no? Y a renunciar a todas estas identificaciones que para mí no es una cuestión de identificación, sino de sumar aspectos de la vida. Y para la resonancia en mí es que es integración, no es negar nada, ¿no? Entonces, esto como lo traes tú, me resuena un montón Mm, y, y es lo que yo leo muchas veces en los textos tántricos, aunque a veces no sé si por las traducciones, porque no sé sánscrito, o por las interpretaciones, o porque realmente hay un debate ahí dentro del mismo tantrismo, eh, muchas veces veo, para mi sensación interna, un exceso de acento en esta experiencia cumbre, y ahí a mí me viene como una especie de acorazamiento místico. O sea, que me disculpen mi discrepancia, los maestros tántricos de miles de años, pero dentro de las cosas que yo leo, lo que más me resuena es esa integración que apuntas tú, ¿no? Y esto me recuerda, alguna vez hablando contigo, cuando pones hincapié en el aspecto negacionista. Ay, no, espera, ¿cómo lo nombras tú? El tema del cuestionamiento y de ahí está, y de las fórmulas, eh, habladas en negativo, es decir, esta claridad que para mí apunta el tantra y que me conecta con este aspecto revolucionario de
tal vez no sé nada en positivo, pero en negativo sé cosas muy claras. Es decir, Ujú, y te lo ujú. explicaba con la libertad. No sé lo que es la libertad, pero cuando me siento oprimido y encerrado, hay un impulso interno que me hace desear liberarme del confinamiento, las cadenas o lo que sea. Entonces, Sí. esta es la conciencia que para mí es más potente, ¿no? Y, y en este proceso de aprendizaje de todos estos mundillos, sí que esta parte del cuestionamiento, de la crítica, a veces, bueno, ha sido un camino como integrarla, ¿no? Ujú, ujú. Sí, te escucho y esto me lleva a algo que alguna vez te he escuchado comentar sobre, hablando de la libertad. Deseo ser libre, no sé qué es la libertad, pero realmente aquí hay algo que me oprime, hay algo que siento que no, y entonces emprendo un camino hacia la libertad, ¿no? Lo que podríamos llamar un discurso de negación. Como no, Una vía negativa, ¿no? Neti neti, ¿no? Una vía negativa, una claridad de conciencia que parte del reconocimiento de lo que no me sirve, aunque todavía no sé qué es lo que nos va bien. qué bien lo explicas. Eso, y además, fíjate que incluso, o sea, como la vía negativa, ¿no? O sea, como que suena así como, ¡hala! Y la primera vez que te lo escuché me dejó también ahí en reflexión y, y me conectaba con otro mapa simbólico muy, muy relacionado a este que veníamos ahora comentando, de eh, como traducir el viaje que hacemos de transformación con diferentes fuerzas arquetípicas, ¿no? Como decíamos antes, le ponemos nombres, pero no le ponemos nombres porque se llama así, le ponemos un nombre como una manera de conectar, es como una puerta. Incluso les ponemos a muchas de esas fuerzas una forma antropomórfica también para poder conectar con sus cualidades arquetípicas, con pues si hay más dulzura o más espaciosidad o si hay más fiereza, fuerza y la cosa requiere más fuego o armas, ¿no? Pues claro, las diferentes experiencias de vida requieren diferentes cosas, ¿no? Y eso se expresa en forma de símbolos, ¿no? Y esas diferentes fuerzas arquetípicas también tradicionalmente las colocamos en diferentes partes del cuerpo. Tienen que ver con esas vivencias que vamos teniendo, tanto en eso que llamamos externo como en el proceso interno. Entonces, muchas veces escuchamos o nombramos mucho la ascensión de la Kundalini, que esto da para otro vídeo, hablar de la Kundalini. Pero ahora mismo no vamos a entrar, pero bueno, sí, vamos a decir que normalmente hablamos mucho y la Kundalini y la ascensión de la Kundalini, ¿no? Y a mí me quiero contemplar este proceso en dos movimientos. Sí que hay uno de ascensión, que además tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, que ascensión es también simbólico. O sea, es como va hacia lo sutil, entonces es simbólico. Y hay un camino opuestamente complementario que es de descenso a aterrizar aquí en la tierra con honestidad en lo que hay. Y es en ese aterrizaje honesto de contemplar aquí qué sucede, qué me sucede, qué hay, que comienza un darme cuenta de qué no me vale, de qué me hace sentir limitada. Y ahí conectamos con el arquetipo de Vairavi, que podemos traducir como el fuego de la transformación, el fuego volcánico de la liberación. En nuestras experiencias humanas se traduce en esos momentos en los que, wow, me evocaba lo que tú decías, es como, no sé qué quiero, quizá, o no, no sé qué es ser libre, pero aquí siento presión, aquí siento dolor. Es ese dolor el motor que me lleva a emprender un camino que no sé hacia dónde me lleva. No lo sé, pero sí que sé que esto no lo quiero. Y es tan fuerte, el grito es tan fuerte que lleva a un proceso que, bueno, podríamos decir de muerte, de muerte de lo que empezó, de quién empezó ese camino, ¿no? Entonces ahí, desde ese descenso, comienza de nuevo el ascenso,
que, tan solo por nombrarlo muy... Es así, subir y bajar. Para mí este es el tantra, es la totalidad de estas notas, subir y bajar. Y cuando bajo, nombro y actúo. O sea, nombro, primero cuando voy bajando, ¡pam! Se pasa por aquí, lo nombro y luego lo sigo bajando, lo siento, lo concreto, toma forma, actúo. Y luego esto... Vuelve, vuelve. Sí, sí, sí. Claro, es porque conectando con lo que decías antes, parece que tenemos ahí el objetivo de la iluminación. Si hablamos en términos más yógicos, Patanjali, Samadhi. Si hablamos en otros términos, liberación o lo que sea, ¿no? Cojamos el término que cojamos y parece que es un camino lineal, que claro, conecta mucho con esta forma que tenemos aquí de ver el mundo, aquí, quiero decir, en países más occidentales, aunque es también una generalización muy grande, pero claro, ¿y si en lugar de lineal fuera circular? Es que para mí es esto también lo que tú y yo coincidimos y que bueno, muchos compañeros tántricos, digamos, yo como no sé, pero digamos, pero veo mucho esta tendencia de compañeros de camino, ¿no? Que hay ese punto de búsqueda de esa liberación, ¿no? Y de esa iluminación. Al final esto yo pienso que es una fijación también en ese lugar de arriba, ¿no? Sin, y a mí lo que me resuena es ir y volver, ir ampliando la profundidad del ir y volver para recoger cada vez más aspectos. Para mí es esto, para mí este es el viaje. Sí. Pero y tú también como compañera tántrica también, pues te veo como más cerca de esta visión o esta interpretación que hago yo del tantra, que no le da más interés a este sattva, ¿no? A este contacto con el absoluto, a esta identificación solo con la conciencia total o no identificación. Que, bueno, es un aspecto. Esto cuando lo tocamos es bonito porque, pero Además, fíjate que, mira, sigo conectando arquetípicamente. Uno de los arquetipos opuestos complementarios, porque tendríamos más así en el mapa, pero como un opuesto complementario, una hermanita de esta Bhairavi, que físicamente estaría ahí como en las entrañas, ¿no? Como ¡buah! Entonces, en ese camino que arrasa, decíamos la fuerza volcánica, se abre la mirada de belleza de Lalita Tripura Sundari. Entonces ahí Lalita Tripura Sundari, que es una figura central en algunos de los linajes de Tantra, en la tradición de Sri Vidya, ella sería como la gran madre, ¿no? En cada linaje, pues la madre toma pues un nombre diferente. Pues en Sri Vidya es Lalita Tripura Sundari, ¿no? Y en esa mirada de belleza desciende de nuevo al mundo. No es, ya está, ¡pum! Se produce la unión, se produce el recuerdo de quién soy, no se queda ahí. Ese néctar que emana de la unión, entonces el néctar, por supuesto, es un simbolismo, aunque también hay prácticas y linajes que nos hablan de un néctar que desciende físicamente y que se palpa con dulzura en el propio paladar, en el que se traduce en el mundo físico en una mirada de belleza, en la contemplación de todo lo que es y todo lo que acontece y sucede en esto que llamamos interno, en esto que llamamos externo, desde una belleza que trasciende lo conceptual, que no es, esto es bonito, esto es feo, ¿no? Descendiendo de nuevo al mundo. yo, Marta, lo dejaría aquí, porque no creo que se pueda superar esta belleza, lo que traes. Y además porque como estamos en timing y... Gracias. Gracias, inmensas. ¿Quieres volver a ser salvajemente humano? ¿A sentirte profundamente vivo y con más recursos para vivir conectado contigo y con la naturaleza que habita dentro de ti? Soy Vicent Montserrat, director del área de no dualidad orgánica del Centro Mayéutico,
y te invito a conocer la bioenergética integrativa, una formación corporal y vivencial en la que nos acompañamos en una increíble aventura de regreso a nuestra naturaleza profundamente humana, viva, animal, mamífera y salvaje, al tiempo que sensible, sutil, sublime y cósmica. Se trata de un viaje interior, así como también de acción en la vida y la cotidianidad, para, poco a poco, ir descubriendo lo que realmente somos, ir distinguiéndolo de lo que no somos, y así, con valentía, paciencia y amor, vivir cada vez más conectados con nuestra auténtica naturaleza.